Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Bendito sea Él y bendita sea su palabra. Damos gracias nuevamente porque estamos aquí un día nuevo para compartir un mensaje del Evangelio de Jesucristo para todos ustedes, hermanos en Cristo, que nos ven a nivel de todas partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, en México, en Honduras, en Venezuela, en muchos países a donde esta señal, ¿verdad?, está alcanzando. La paz y el gozo sea con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Hoy quiero compartir un mensaje que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Y le ruego, hermano en la fe, que si usted se ha conectado con este video, se quede hasta el final, ¿verdad? Porque Dios va a tocar puntos específicos en nuestro corazón, en nuestra vida, que son de suma importancia, que nosotros debemos meditar, ¿verdad?, en estos conflictos, en estos asuntos que hoy vamos a ministrar conforme a la palabra de Dios. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, predicándoles el Evangelio para todas las naciones. Si usted no se ha suscrito a mi canal, suscríbase. Déjenos ahí su apoyo, hermano, y sus comentarios. Hoy voy a comenzar este mensaje que lo he titulado La generación del tormento. Vamos a ver por qué le he dado este título a este mensaje. En el libro de Job, capítulo 3, verso 20, 21 y 22, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Esta palabra dice de la siguiente manera: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoro? Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Esta es la palabra, hermanos, que quiero compartir y ministrar el día de hoy. El escritor en este pasaje bíblico comienza diciendo: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Una generación, o la generación del tormento. Hay gente, hermanos en la fe, que viven en este mundo y que lastimosamente se dedicaron solo a trabajar. Y esto, lejos de traerles, hermano, alegrías, gozo, felicidad en su vida, les ha traído desaliento, amargura. Hay personas, hermanos en Cristo, que están ahora mismo desempeñándose en trabajos y han ejercido ese cargo, ¿verdad?, por muchos años. Y hay gente que no ha sabido disfrutar, ¿verdad?, este tiempo, sino que hoy están llenos de amargura, frustrados, llenos de frustraciones. Están amargados, no hay nada que los contente, hermanos en Cristo. Y esto es en el ámbito laboral, pero cuando hablamos en otros ámbitos, como el ámbito de la familia, del ministerio, entonces nos vamos a encontrar con diferentes asuntos que tocan, ¿verdad?, en este pasaje bíblico más que todo. La palabra de Dios dice: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Verso 21 dice: que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoro. Este pasaje bíblico, hermanos, está muy interesante y hay que juzgarlo conforme a otro texto bíblico que está en la palabra de Dios. Técnicamente, ¿a qué se refiere este mensaje que dice que esperan la muerte y ella no llega? ¿A qué se deberá, hermanos en Cristo, que esa generación de la que Job está hablando en este pasaje bíblico es una generación que no le fue nada bien? Es una generación que nació solamente para el castigo, para el tormento, para la aflicción. Esta generación no tiene paz, no tiene descanso. Y dice aquí la palabra de Dios que lejos de buscar vivir, de buscar ser felices, de buscar hacer una vida, hacer un hogar, casarse, que le nazcan hijos, trabajar y volverse exitosos, poner empresas, negocios y ser prosperados, esta generación, dice la Escritura, busca continuamente la muerte y no la hallan.
Empezaron a buscarla, dice, como tesoros, pero no la pudieron encontrar. Que esperaban la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Que se alegran en sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿De qué está hablando el escritor? ¿Quién es esta generación que busca con tanto desespero y esmero la muerte o el día de su muerte? ¿Qué es lo que está pasando en la vida del hombre, de la mujer, que está buscando con desespero morir? Que se quieren, ¿verdad?, suicidar, que se quieren quitar la vida y que ya no quieren seguir en este mundo. ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña estas cosas. ¿Será que hay una generación que va a nacer para el sufrimiento, para el dolor, para el castigo, para la ira y los juicios de Dios? Bueno, seguramente sí, hermanos. Déjeme le digo y le cuento que hay una generación, así como lo describe esta palabra, así como lo describió Job, o así como Job la miró por el Espíritu, que van a ser solamente para el castigo, para el sufrimiento. Es una generación que va a desear morir cada segundo de su vida. Van a estar pensando solo en la muerte, en la muerte, en la muerte. Y miremos nosotros, conforme a este pasaje bíblico, hermanos en Cristo, de qué se trata esta escritura que he traído, o este mensaje que les quiero anunciar el día de hoy. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, se encuentra este texto escrito que dice de la siguiente manera: en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Esto es lo que pasa, hermanos en Cristo. ¿Por qué Job escribe este pasaje bíblico? ¿Con qué intención él escribió estos textos bíblicos? Job hablaba de una generación que quería morir, una generación que trabajaba día con día para buscar la muerte. La buscaban más que a tesoro, pero no la encontraban, dice Job. Pero el Apocalipsis nos cuenta de que sí, realmente Job pudo ver esa generación. ¿Y quiénes son, verdad, los que aparecen contados o mencionados en este pasaje bíblico que menciona Apocalipsis capítulo 9, verso 6? Esto es, hermano, la generación que va a estar de pie en la gran tribulación. Cuando el rapto de la iglesia haya acontecido, hay una generación que se va a quedar, hombres, mujeres y muchos niños que ya alcanzaron, ¿verdad?, ciertas edades, que ya conocieron el pecado, que ya se habían contaminado, se van a quedar. Y esa es la generación de la que Job hablaba, que van a buscar la muerte, dice Job, con desespero. Dice que espera la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. El Apocalipsis dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. ¿De qué está hablando este texto? Cuando venga la gran tribulación, los juicios se van a soltar sobre la humanidad, muchos juicios, dice la palabra de Dios. Pero Satanás se le va a dar la llave, dice la escritura, del pozo del abismo. Y de abajo de la tierra, dice la palabra del Señor, va a salir un hollín, como un humo, como puro hollín, dice la palabra. Y de adentro y de en medio de ese humo van a salir, dice la escritura, demonios langostas que van a atormentar a toda la gente que se quedó por lapso de 5 meses. Esos demonios van a tener, dice, apariencia de hombre, cara de hombre y cabellos como de mujer. Así los describe el Apocalipsis. Sus cuerpos van a ser como de caballos y van a tener alas. Y van a tener una cola, pero no como la del caballo, sino como la del escorpión. Y con ese escorpión y con ese aguijón, dice la escritura, van a atormentar a la gente por 5 meses. Y la gente van a recibir la picadura, pero no van a morir. Van a ser atormentados de noche y de día. Y no va a haber muerte en esos días, dice la palabra. La muerte va a estar huyendo de la gente por 5 meses. Esa generación es la generación del dolor, la generación de crisis, la generación de caos, la generación de dolor, la generación de angustia, de pena, de soledad, de sufrimiento. Esa es la generación que no va a encontrar ni un tan solo segundo de consuelo y de paz. Es gente que nació solo para recibir el castigo de Dios. Una generación amargada, una generación decepcionada,
una generación abatida, una generación que no va a poder dormir en paz, que no va a poder despertarse en paz, que se van a acostar llorando y que se van a levantar llorando, llenos de dolor, de tristeza. Esta gente va a caer en tanta angustia, en tanta crisis emocional, psicológica, que van a pensar ellos en cómo suicidarse. Unos se van a tirar de abismos, otros se van a tirar de edificios, otros se van a cortar las venas, otros van a empezar a idear planes cómo suicidarse, pero ningún plan les va a funcionar, porque aunque se tiren de un abismo y caigan abajo, todavía van a quedar vivos, hechos pedazos sus huesos, sus costillas, quizás su cráneo, pero todavía van a sentir el dolor en sus cuerpos. No va a haber muerte para ellos. Muchos se van a cortar sus extremidades, se van a querer desangrarse, cortarse para así morir, pero no van a haber muerte porque la muerte va a huir de ellos. Aunque la sangre se les salga, no se van a morir, hermanos. Esta es la generación, como dice el mensaje, la generación del tormento, una generación que no va a tener paz. Por eso Job, mirando por el Espíritu, pudo ver a esta generación que iba a buscar la muerte más que a tesoro, pero no la encontrarían. El Apocalipsis dice que en aquellos días la gente, de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta pena, de tanto sufrimiento, ansiarán morir, dice, pero la muerte huirá de ellos. La generación que no se percató que había un Dios fue la generación que se endurecieron en sus corazones y no buscaron arrepentirse de sus pecados. No buscaron limpiar sus manos en la sangre del Cordero. No limpiaron ellos todo su cuerpo en la sangre del Cordero. No se arrepintieron, no se humillaron, no buscaron el rostro de Dios. Los juicios de Dios vinieron sobre la tierra y ahora es una generación que está bajo los juicios de Dios. Entonces, hermanos, si escuchamos esta palabra y estamos atentos a este video, nos podemos dar cuenta de que si ahora el rapto acontece y si nosotros no estamos bien afirmados en nuestro caminar con Dios, si todavía tenemos un pie en el mundo y otro en la iglesia, si todavía nos comportamos de cierta manera como creyentes, pero actuamos como mundanos de cierta forma, si todavía no buscamos a Dios con todo nuestro corazón, si nuestro corazón todavía no está en los intereses divinos, en los negocios de nuestro Padre Celestial, si todavía claudicamos en dos pensamientos, si realmente queremos estar con Dios o un día en el mundo, si hoy que tenemos voluntad de congregarnos y mañana no, si todavía estamos así en este sentir, hermano, lastimosamente, va a pasar lo que estoy predicando, que podemos llegar a ser parte, hermanos en Cristo, de esa generación que nació para ser atormentada, porque basta que el rapto acontezca y los juicios de Dios comienzan a caer sobre toda la humanidad. Entonces, prestemos cuidado a nosotros, hermanos, cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos caminando con el Señor, para que a nosotros no nos acontezca esto de que realmente va a pasar según la palabra de Dios, así lo explica, así lo enseña. Entonces, esta es la generación que nació solo para ver aflicción, nacieron solo para ver tormentos. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, dice la palabra de Dios. Job capítulo 3, el verso 23 de este mismo pasaje, dice de la siguiente manera: ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir? ¿A quien Dios ha encerrado? ¿Por qué pues, dice Job, se le dio vida a esa gente que no sabía por dónde ir? Aquellos a cuyo Dios los tiene encerrados. ¿Por qué cayeron presos del Señor? ¿Por qué esta gente perdió su sentido de vivir? ¿Por qué esta gente perdió su caminar con Dios? Porque ellos no saben qué decisiones tomar, qué rumbo seguir, por dónde avanzar en la vida. ¿Qué fue lo que pasó con esta generación? Job le da pesar de que esta gente viva realmente, porque hay gente que no sabe por dónde caminar, no saben qué decisión tomar en diferentes momentos de su vida. En momentos de angustia se encerraron en su dolor y no saben cómo salir de ese dolor. Se volvieron ellos cautivos del pánico, del miedo, del dolor, de la crisis, de la pérdida.
Hay gente que perdieron su hogar, su matrimonio y se encerraron ahí y ahora ya no saben qué decisiones tomar, cómo guiar a su familia, cómo guiar a sus hijos. Hay gente que montaron montones de empresas, negocios y ahora que lo tienen ya no saben por dónde ir, dice la palabra de Dios. No saben qué decisión tomar. Y esto es lo que lamenta Job en su espíritu, porque Job está viendo todas estas cosas cuando escribió estos pasajes bíblicos. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir? Hay pastores que montaron sus iglesias, querían ellos predicar el evangelio, querían ellos ser predicadores y montaron ellos su ministerio, comenzaron a predicar y ahora que tienen su iglesia ya no saben cómo pastorearla, no saben cómo cuidar el rebaño. Ya perdieron el verdadero sentido de lo que es ser un pastor, ser un ministro, ser una persona dedicada a la obra de Cristo, que cuide, que vele, que vigile continuamente en oración por su rebaño, que apaciente, que dé buen mensaje, que cultive los corazones de la gente. Ahora están frustrados y como dice este pasaje, ¿para qué se le da vida a gente, dice Job, que no sabe por dónde ir? Entonces, no solo los pastores, esposos, mujeres, hombres que tomaron un hogar, que se casaron y ahora que están en un matrimonio no saben qué decisiones tomar, no saben por dónde guiar a su familia. Muchos las están guiando por el camino del mundo, otros por los caminos de la religión y cada uno hace conforme a como cree que es correcto. Pero yo te voy a decir, hermano, la mejor decisión si tú no sabes qué hacer, por dónde ir en este capítulo de tu vida, es que tú agarres a tus hijos de la mano y no los metas en una religión, sino que mételos con el Señor, guíalos a la presencia de Dios. Toma a tu familia por la mano derecha y condúcelos a Cristo, a la persona de Cristo, para que Cristo le dé rumbo a tu vida, rumbo a tu familia y tú sepas por dónde ir. También hay padres, hermanos, que antes de tener una familia, antes de que le nacieran a sus hijos, ellos tenían bien en claro de que el matrimonio era el segundo paso que ellos debían de tomar. Después, cuando se casaron, tenían bien claro de que querían hijos y se pusieron a trabajar en ello y le nacieron hijos. Ahora no saben cómo corregir a sus hijos. Ahora no saben cómo instruir a sus hijos. Ahora no saben cómo disciplinar a sus hijos. Ahora están frustrados y no saben qué camino tomar, qué rumbo darle a sus hijos. Porque muchos padres tienen temor de corregir a sus hijos. Tienen temor a castigarlos. Tienen temor a corregirlos y a decir que están mal, que están equivocados. Por temor a represalias. Porque hay hijos que amenazan a sus padres que se van de su casa. Otros que los amenazan que se quieren matar, que se quieren suicidar. Otros comienzan el chantaje de diferentes formas. Y los padres ahora están en un pánico colectivo que no saben cómo corregir, cómo disciplinar a sus hijos. Y esto es lo que dice este pasaje bíblico, hermanos. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir? Aquel que ya Dios lo tiene encerrado, dice la palabra aquí. Entonces, empleados que buscaron un empleo y ellos pensaban que obteniendo ese empleo, eso era todo lo que ellos necesitaban. Ahora ya no saben cómo ser un empleado, ya no saben recibir órdenes. Ya no se quieren dejar mandar por sus mayordomos. Ya no quieren ellos sujetarse a las autoridades, a sus jefes. Ya no quieren ellos recibir dirección. Ya no saben ellos qué hacer. Gente que se movió de un país a otro. Hay gente que emigró y dejó su nación y se movió a un país, al extranjero. Y estando ahora en el extranjero, ya no saben qué hacer con su vida. Perdieron ellos el rumbo, perdieron ellos el sentido del por qué se movieron, dejando a su familia para venir a otro país, emigrar a otro país. Y ahora están aquí, quizás en Estados Unidos, en España, en Europa, y no saben qué decisión tomar con sus vidas. Se atrasaron, se estancaron, ya no saben ni el sentido ni la razón por qué dejaron su país. ¿Por qué renunciaron a tener su familia, a tener una vida feliz para buscar un futuro mejor? Y ahora ya no saben ellos por qué camino ir. Gente que probó todas las religiones, gente que se volvieron católicos y el catolicismo no les trajo ninguna satisfacción. Ellos empezaron a ver que adorar muchos santos, eso no era lo que ellos querían, ni era lo que ellos esperaban.
Pero cuando esto fue lo que les presentó el catolicismo, entonces se apartaron del catolicismo. Gente que probó con los mormones en la religión, y como les prohibieron el café, hermanos, y ellos eran gente adicta a tomar café, miraron un tropiezo en eso y se apartaron del mormonismo. Gente que se metieron con los testigos de Jehová y miraron de que rendirle culto solo a Jehová cuando Dios tiene un hijo que también demanda adoración, el Espíritu Santo que también demanda adoración en su palabra. Entonces ahora ya no saben qué hacer y se salen de aquí, de la religión de los testigos de Jehová. Se pasaron ahora con los cristianos evangélicos, y cuando escucharon las predicaciones de los diezmos, entonces esta gente dijo, como eran tacaños, dijeron: aquí me van a robar, aquí me van a asaltar. Entonces se movieron ellos de la religión evangélica, del camino de Jesucristo, y se fueron al mundo. Ahora están en el mundo, hermanos, en la borrachera, en la perdición. Y ahora esta gente está encerrada en un caos, en un pánico colectivo, y no saben por dónde ir. Es por eso que este pasaje bíblico aquí dice: ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Que Dios lo tiene encerrado, dice la palabra. Probaron de todo, hermanos, y nada les satisface. Probaron el mundo y nada les satisface. Probaron las religiones y nada les satisface. Probaron a Jesucristo y ni Jesucristo fue suficiente para ellos. Entonces, hermanos, ¿qué hacer con esa generación que no sabe por dónde ir? Esto es lo que lamenta Job en su espíritu, porque hay gente que no sabe qué hacer con su vida. Entonces, que no nos acontezca estas cosas, hermanos. Hay gente que se encerraron en la falta de perdón y ahora son presos del dolor en sus corazones porque no han podido perdonar a su hermano, a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres que le fallaron. No los pueden perdonar. Se encerraron en el luto, en la pérdida, en el dolor de la persona que estaba a su lado y que partió, del familiar que ellos amaban, y se encerraron en el luto y ahora no saben, dice la Escritura, por dónde ir. Entonces, a diferencia de esta generación que no sabe por dónde ir, yo miro aquí en la palabra a un varón que sí sabía por dónde caminar. Éxodo capítulo 30, verso 13, dice de la siguiente manera: ahora pues, si he hallado gracia delante de ti, de tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos, y considera también a esta nación que es pueblo tuyo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Hay una generación que no sabe ir, pero mi consejo es como lo dice esta palabra. Si tú ahora estás encerrado en un camino donde ya tú crees que no tienes salida, mira ahora bien y escucha este versículo. Moisés era un gran servidor del Señor, un hombre que sí sabía por dónde caminar. Este hombre sabía que el camino, que la seguridad, que la bendición la encontraba en el Dios Todopoderoso. Y este hombre llamado Moisés le dice a Dios: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca. Esta es la palabra, hermanos, que tú le debes decir al Señor. Que Él te muestre su camino, que Él te guíe, que Él te enseñe para que tú le puedas conocer y hallar sentido y razón en tu vida. Si no sabes qué hacer, usa y háblale a Dios en oración, así como está escrito en este pasaje bíblico. Hay un varón llamado en la palabra de Dios Ezequías, rey de Israel. Este hombre realmente, hermanos, en Cristo, sí deseaba seguir viviendo. Este hombre sí le había encontrado el verdadero sentido a la vida. Era un hombre que sí sabía por dónde caminar. Un hombre que sí amaba vivir. No era como aquellos hombres que con desespero buscaban la muerte. Ezequías se había firmado completamente en el camino del Señor y realmente servía a Dios de todo corazón. Este hombre, cuando se le llegó el día de la muerte y lo visitó el profeta para decirle que iba a morir,
lloró amargamente, porque realmente este hombre sí tenía planes para el futuro, tenía propósito, tenía proyectos que hacer, que no los había cumplido y que los quería cumplir. Y a gente como él, Dios se agradó y les dio largura de días. Segunda de Reyes, para terminar esta prédica, y les pido disculpas porque he perdido un poco mi voz, hermanos en Cristo. Segunda de Reyes, capítulo 20, el verso 1 al 21, pero les voy a leer solo lo que está escrito aquí. Dice la palabra de Dios, porque esta historia está escrita en Segunda de Reyes, capítulo 20, a partir del texto 1 al verso 21. En aquellos días, Ezequías enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir. No te recuperarás. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Mira lo que dice este pasaje bíblico. Este varón, cuando supo que iba a morir, hermanos en Cristo, lloró, dice, se volteó a la pared y con lágrimas en sus ojos reclamó a Dios, al Dios de la vida, que le concediera seguir viviendo. Le hizo un reclamo y le dijo: acuérdate que yo he andado en integridad y que he sido honesto, sincero, íntegro contigo. Y Dios escuchó la oración de este rey y le agregó 15 años más de vida, porque realmente este hombre sí sabía qué hacer con su vida. No era como esta generación de la que hablaba Job, que no sabían por dónde ir. Hermanos en Cristo, si tú has perdido el rumbo de tu vida, el caminar con el Señor, vuélvete a Él y dile: si he hallado gracia delante de ti, si yo soy alguien que realmente tú aprecias, entonces abre mis ojos y guíame por el camino de la verdad, por el camino de la justicia, para que mis ojos te vean y mi corazón te conozca y yo encuentre el verdadero sentido, la verdadera razón para caminar contigo. Este es el mensaje, hermanos en Cristo, que quería compartir con cada uno de ustedes. Que la paz y el gozo de nuestro Dios les acompañe continuamente. Bendiciones y abrazos y saludos a todos los que se conectan día con día para escuchar estas predicaciones. Que la paz y el gozo de Dios esté con ustedes siempre. Si la voluntad de Dios está con nosotros, la próxima semana espero yo compartir un mensaje de parte de Dios que va a ser de mucha bendición, edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús se les bendice y se les ama. Amén y amén.